Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy es el concepto de límite trasladado ya a lo que es campos escalares, o sea, para funciones de más de una variable independiente. ¿Sí? El concepto es el mismo, el concepto de límite. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de que iba la noción intuitiva de límite? No la definición, no les pido la definición, sino que era el límite de una función en un punto. Seguro que decíamos, bueno, le dábamos a la X valores menores y mayores a un cierto valor. O sea, nos acercábamos, valores cercanos a X. Por izquierda, por... Sí. Bueno, y veíamos qué pasaba con el valor de la función. ¿Sí? Si la X, por ejemplo, queríamos darle a la X valores cercanos a 1, bueno, le dábamos 0,99 y más 9 todavía hay en cifras decimales y 1,001, ¿sí? Y veíamos qué pasaba con el valor de la función. Y decíamos, si los valores de la función, no es que tenían que ser el mismo valor de la función, pero si en uno me daba 2,99 y en el otro me daba 3,01, decíamos, bueno, el límite de la función para cuando x tiende a 1 es 3. O sea, porque ese es el valor al que se acerca la función, el valor hacia el que converge la variable y. Se va acercando a 3. Entonces uno supone que, bueno, cuanto más cercano a 1 sea el valor de la x, más cercano a 3 va a ser el valor de la y. Por eso es que llegábamos a establecer que ese era el valor del límite de la función cuando x tiende a 1, no cuando x es igual a 1. Porque cuando trabajábamos con límites, nunca la x tiene que tomar el valor al que tiende, al que se acerca. Es estrictamente un proceso de aproximación, ¿sí? De acercamiento. Tenemos prohibido, digamos, el límite como tal, tiene prohibido que la x tome el valor al que tiende. Porque si no, ahí lo que estaríamos calculando es el valor de la función en el punto. O sea, le damos a la x el valor 1 y encontramos su imagen correspondiente. En cambio, con el límite es un proceso de aproximación, tanto por izquierda como por derecha, y ver si las imágenes, los valores de imágenes de los valores de la y, se acercaban a un determinado valor, a un mismo valor. ¿Se acuerdan que los límites laterales tienen que ser iguales? ¿Sí? Bueno, esa idea hay que trasladarla ahora a funciones, por ejemplo, de dos variables independientes. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, esto es lo que les decía. En análisis 1 teníamos un valor x sub 0 al que se nos aproximábamos. Después en la definición veíamos que en realidad quedaba definido un entorno abierto reducido. O sea, acá este tendría que ser sin pintarlo al punto. Este no, acá no lo incluye. Este era el entorno, ¿sí? Acá pierdo acá. Esto sería un entorno reducido, recuerdo que le hacíamos ahí un asterisco, entorno reducido, abierto, bueno, acá le hizo corchete, puede ser abierto o cerrado, acá le hizo corchetes, pero podría ser también abierto, con paréntesis, de centro en x sub 0 y semi-amplitud delta. ¿Sí? Y decíamos, bueno, la definición misma del límite habla que si tenemos que darle a la x valores dentro de ese entorno, ¿sí? Dentro de ese entorno reducido. ¿Qué quiere decir eso? Que no podíamos darle el valor x sub 0, justamente para garantizar que es solamente un proceso de aproximación, no de darle el valor x. Bueno, tenemos la idea de entorno entonces en lo que era la recta numérica. Ahí está graficado un entorno en la recta numérica. A la derecha es cómo vamos a entender los entornos acá en este análisis 2, le llamamos el de multivariado. ¿Sí? Acá el entorno quiere decir lo que rodea a un cierto punto, ¿no? Decimos una persona, el entorno de esa persona. Ya se bueno, tiene un buen entorno, tiene un mal entorno. O sea, el entorno es lo que está alrededor sin incluirme a mí. Yo no soy mi propio entorno. ¿No? Bueno, acá la idea entonces es que cuando hay un punto en el plano, el entorno ya no son solo
los puntos que están a izquierda y a derecha, sino que acá ya queda formado lo que se llama un disco o una bola abierta. ¿Sí? En inglés la bibliografía pone ball, ¿sí? Como de bola o una pelota, ¿sí? Eh, vamos a decir que también como es un disco. En realidad es un círculo, ¿sí? Y en realidad mire que la idea de que es abierto, esta región es abierta, este entorno, digamos, es abierto, es porque la circunferencia está con línea de puntos, quiere decir que no lo incluyen los puntos de la circunferencia, sino los puntos interiores a la circunferencia, y acá hay una X con rojo porque quiere decir que el punto X0 y 0 no pertenece al entorno. ¿Estamos? Bueno, un disco abierto sería los infinitos puntos xy, dale que la distancia de ese punto xy al punto centro de coordenadas x0 y 0, esto es distancia, ¿no? ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? ¿No? Esta raíz, esta es la fórmula, es i2 menos i1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado, la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está acá. Acá está diciendo la distancia tiene que ser menor al delta, que va a ser el radio o la semiamplitud del disco. El radio o la semiamplitud. Bueno, bueno, esa es la primera característica, en este caso, de cómo se ven los entornos en R2. En R3, el entorno sería como una esfera, ¿sí? Sería una pelota. Como es abierto, podríamos decir, por ejemplo, es una naranja, pero sin incluirle la cáscara. ¿Se entiende? Eso sería en R3, la idea de entorno, y ya se habla de discos abiertos o esferas abiertas si está en el espacio. Entonces son todos los puntos que están a menos de, siempre el concepto es el mismo, puntos que están a menos de delta de distancia, de un radio delta de distancia del punto centro. ¿Sí? Bueno, ¿puedo seguir? ¿Está copiando? ¿Sí? Bueno, Bueno, acá está el tema, acá sí está más claro el hecho de que, bueno, ya tenemos planteado lo que es un entorno abierto, acuérdense que abierto no incluye la frontera, sería acá. La frontera no lo incluye, o sea, los extremos sería acá. Se habla de frontera en realidad, ¿sí? Esos son los puntos interiores de esa circunferencia, de ese disco. El centro, acá sí está bien, no lo pintó, o sea, no está incluido. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que esté perforado ese punto ahí en el centro? Que la distancia tiene que ser mayor a cero. La distancia de cualquier otro punto del disco con el centro tiene que ser mayor a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vamos a hablar de límite, decíamos que el límite siempre es un proceso de aproximación. Entonces, tiene prohibido posicionarse sobre x0 y 0. ¿Por qué? Porque puede haber un pozo en esa. ¿Qué significa que hay un pozo? Que no existe imagen. Que no existe imagen. Por eso es que uno es tan cuidadoso de aproximarse, ¿sí? El límite, no nosotros. El proceso del límite, el concepto del límite. Entonces se lo plantea así, miren. Lo que teníamos hace rato era, bueno, la distancia entre el centro y cualquier otro punto del disco tiene que ser menor a delta, o sea, para que sea punto interior. Pero si lo queremos hacer reducido a ese disco, o sea, que no incluya el centro, le tenemos que agregar la condición de que la distancia sea estrictamente mayor a cero. O sea, tiene que haber una distancia entre cualquier punto acá y el centro. Que la distancia sea cero quiere decir que estamos calculando la distancia entre el mismo punto, ¿no? Y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir cuando trabajamos con límites. Es un proceso de aproximación. Entonces,
Cuando estamos analizando el límite de una función en un punto, podemos entender que estamos evaluando los infinitos puntos que se encuentran a una distancia menor al radio delta. Por supuesto que es imposible porque sería un proceso que no va a tener fin, digamos, porque acá tenemos infinitos puntos. Entonces hay un proceso analítico, no podríamos hacer la tabla de valores, digamos, para estos infinitos puntos. Entonces, ¿cómo se determina? Analíticamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo se calculan los límites. Ahora, primero la definición y después ya la parte práctica, cómo se calculan los límites. Pero la idea es la misma, ¿no? Eh, lo único que cambia es la forma en la que se calcula la distancia. En análisis 1, la distancia era el valor absoluto de x menos x0, digamos. X menos c poníamos nosotros, x menos el centro. ¿Sí? Acá la distancia, a ver, lo ponemos acá. Acá la distancia entre x y x0 es igual al valor absoluto de la diferencia, x menos x0. Así es como calculamos la distancia en la recta numérica. ¿Sí? En cambio acá, la distancia, la distancia entre un punto xy, supónganse acá, es un punto xy, y el punto x0 y 0, que es el centro, x0 y 0, es igual, bueno, ya ahí por aplicación de teorema de Pitágoras, ¿no? La raíz cuadrada de la diferencia, del cuadrado de las diferencias de los puntos, o sea, x menos x0 al cuadrado, o sea, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sabes? Más y menos y0 al cuadrado. Bueno, es la fórmula que está ahí. O sea, lo único que cambia, en definitiva, es cómo se está calculando la distancia. Porque salimos de R1 y nos pasamos a R2, al espacio numérico bidimensional. ¿Sí? Bueno, acá está, queda claro entonces que al agregarle la restricción, que sea menor de esta, quiere decir que pertenezca al disco, digamos, que esté de la circunferencia para adentro. Y que sea mayor a 0 es para que lo excluya al centro. Bueno, la otra cuestión acá es que cuando nosotros eh, queríamos aproximarnos a un punto en la recta numérica, bueno, teníamos solamente dos caminos, o sea, por izquierda o por derecha. ¿Sí? Eso cuando nos queremos aproximar a un punto en la recta numérica, en R1, en las funciones que vimos el año pasado, que aplican de reales en reales. ¿Sí? Ahora, cuando pasamos y ya el dominio es bidimensional, ¿sí? Entonces ya los puntos del dominio ya están en el plano XY, ya tengo dos variables independientes. ¿Sí? Y el elemento del conjunto de entrada, entonces es un par ordenado que va a ser la, las coordenadas del punto. ¿Se ve bien ahí o quieres que lo agrande? Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál es la característica entonces ahora? Bueno, que no hay dos caminos para hacer, no hay solamente dos caminos para acercarse al punto, sino que podemos decir que hay infinitas trayectorias. O sea, si en análisis de variable real teníamos que calcular solamente dos límites laterales, porque eran las dos únicas formas de tender al punto, de aproximarse al punto, bueno, acá podríamos decir que tenemos infinitos límites laterales y todos tienen que ser igual. Todos tienen que dar el mismo. La condición sigue siendo que todos los límites laterales sean igual. El tema es que acá hay infinito. Y las trayectorias pueden tener la forma de la imaginación de ustedes. Pueden ser así, ¿ve? Izquierda, derecha, arriba, abajo, o sea, que se acercan, ¿sí? Puede ser que se acerquen de manera oblicua, puede ser que sea a través de curvas, así, o esto, por ejemplo, también como por parábolas, ¿sí? Infinitas trayectorias. Bueno, ¿cuál es la conclusión entonces? Que ya en dos dimensiones tenemos infinitos caminos
infinitas trayectorias sería para acercarse a un punto, tender a un punto. Entonces acá el punto debe ser abordado o analizar desde cualquier ángulo o cualquier trayectoria curva. Y todos esos límites laterales, les llamemos, tienen que coincidir. Todos tienen que ser igual. Converger hacia, en definitiva, la función tiene que converger hacia un mismo valor cuando se aproxima a un punto en el dominio, independientemente de la trayectoria. Bueno, asusta un poquito el tema de tener infinitas trayectorias, pero como vamos a ver, en realidad muchas veces el requisito tiene que ser, por ejemplo, que si me acerco así de manera horizontal, tiene que converger a un valor, y si me acerco de manera vertical, tiene que converger también al mismo valor. Si hay diferencia, ya, bueno, ya podemos asegurar que no existen límites dobles o simultáneos, ¿sí? O sea, cuando detectemos que no hay igualdad en el valor al que se aproxima la variable dependiente, entonces ya estamos seguros de que no existe el límite. Por ahí no es tan fácil llegar a decir, estar seguros de que sí existe el límite, porque por ahí nosotros vamos probando con algunas trayectorias, nos va dando que el mismo valor es el que converge la imagen, pero bueno, nunca vamos a estar 100% seguros por el hecho de que existen infinitas trayectorias. Pero ya lo vemos con los ejercicios cómo se llega. Bueno, el concepto de límite como tal sigue siendo el mismo, ¿no?, que el que vimos ya el año pasado. Lo único que cambia es la dimensión del conjunto de partida, ¿sí? Eh, pero la interpretación es la misma. Que el valor L sea el límite de la función para cuando en el dominio nos acercamos al punto x0 y 0, significa que para valores que pertenecen a este disco abierto, ¿sí?, de radio delta, para, para esos puntos que pertenezcan a ese disco abierto, las imágenes van a ser también cercanas al valor L. Van a ser cercanas al valor L. ¿Cuánto de cerca van a estar? Y bueno, van a estar a menos de un épsilon de distancia de L, ¿sí? Pónganse acá un ejemplo. Este sea L valga 3. Y épsilon le hayamos puesto 0,5. O sea que, ¿sí?, épsilon igual a 0,5, le pongo un épsilon. Entonces acá sería 3,5 y acá sería 3 menos 0,5, o sea, el épsilon. Sería 2,95. ¿Sí? Bueno, ¿qué sería entonces lo que significa que? Y acá, por ejemplo, el delta, supónganse que le ponemos 1. Un delta de 1, un radio de 1. Quiere decir que todos los puntos que estén a menos de 1 de distancia de 0, 0 sería acá, porque coincide con el origen, ¿no? Todos esos puntos van a tener imágenes que van a estar entre 2,95 y 3,5. 3,05. ¿Está bien lo que dice? Sí, ¿no? 3,50. 2,50 sería acá. Bueno, podría ponerle 0,05. Entonces acá sería 3,05. Porque el épsilon es pequeño en definitiva. Ahí está. Épsilon de 0,05. Entonces, escribo 0,05. Son cantidades infinitesimales, o sea, son valores muy cercanos a cero. Claro, uno lo elige. El épsilon va a decir, bueno, quiero averiguar cuánto tiene que valer la entrada para que la salida no sea menos de un cierto valor y no sea más que un determinado valor. No sé, a mí el,
A ver, volviendo con las empanadas que quedé pensando. Es decir, bueno, ¿cuánto de carne tengo que comprar para que no me salgan menos de 2 docenas y tampoco para que me salgan más de... O sea, yo quiero que me salgan 3 docenas, el objetivo es tres. Pero bueno, no quiero que salgan menos de 2 docenas y tampoco que salgan más de cuatro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí el epsilon es de 1 docena. Mi margen de tolerancia sería, del desvío en la imagen, es de 1 docena. ¿Sí? Ese sería el epsilon. Entonces tengo que ver cuánto de carne, jugar con cuánto de carne de 1 kilo, capaz que me da, que acá tiene que ser 1 kilo y un delta de un cuarto, de 250 gramos. Entonces me dice que, bueno, comprando entre 750 gramos y 1 kilo 250, seguro me van a salir entre 2 y 4 docenas. ¿Puedo mandar? No tengo mucha idea de hacer empanadas, pero bueno. Eh, ¿Se entiende la idea? De nuevo, poniendo ejemplos, ¿sí? Haciéndolo en la recta numérica. O sea, acá nosotros tendríamos 1 kilo de carne, o sea, 1000 gramos, 1000 gramos, y acá tenemos la, lo de las docenas. Acá tenemos 3. A ver, no le pongamos tan, le pongamos, bueno, 36 empanadas, pero no quiero que me salgan menos de 30, o sea que serían 6 menos, o quiero que salgan entre 30 y 42. Quiero que salgan entre 30 y 42 empanadas. El objetivo sería lo más cercano a 36. Entonces, bueno, ven que al epsilon, ahí lo definí, el epsilon sería 6 empanadas. Del 36 más 6, 42, 36 menos 6, 30. El epsilon serían 6 empanadas. Entonces, en función de eso, esto se hace un análisis como de inversa, a ver cuánto tiene que ser el delta para que las imágenes estén en ese rango. Y entonces me puede llegar a dar que, bueno, son 250 gramos. Entonces acá el mínimo tendría que ser 750 gramos y el máximo 1250 de carne. ¿Sí? ¿Se entiende? Vos lo definís al epsilon. Lo que íbamos en la pregunta, uno lo elige. En general son valores pequeños, fluctuaciones. ¿Sí? Acá lo ponemos con valores así más grandes para que lo podamos entender. Pero bueno, en definitiva, lo que me garantiza el límite es que si tomamos puntos en el dominio que pertenezcan al disco abierto, entonces las imágenes se van a mantener dentro de este entorno alrededor de L y semiamplitud epsilon en este caso. ¿Sí? En este caso, como les digo, cuanto más cercano a 0,0 sea el punto de partida, el elemento de entrada, más cercano a L va a ser el valor de las imágenes. Y bueno, cuanto más nos alejemos acá hacia la frontera en el disco abierto, bueno, será más cercano a los extremos de acá del entorno, en las imágenes. Pero van a estar acotados, se mantienen acotados. Eso es lo que garantiza el límite, la definición del límite. Ya vamos a llegar. ¿Sí? Entonces, acá lo dice claramente, digamos, lo que está planteado en la imagen. Si la entrada del punto X está lo suficientemente del punto objetivo X0 y 0, que es al que queremos aproximar, entonces la definición del límite nos asegura que la altura resultante, o sea, la z, esta sería la altura, la z, las imágenes, estará inevitablemente muy cerca del valor L. ¿Cuánto sería cerca? Y bueno, menos que un epsilon de distancia. ¿Sí? Es como darle una medida a esa cuestión subjetiva de algo que está cerca. Si digo que está cerca, bueno, tenemos que decir, en matemática tenemos que ponerle un número, ¿qué sería cerca?
¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, seguimos entonces hasta acá como que estamos repasando qué es lo que sería el concepto de límite, cómo se interpreta, pero ya aplicado a lo que son funciones de dos variables independientes. Bueno, simbólicamente podríamos ya estar planteando una definición formal de límite. Acá falta escribir algo, ya lo voy a escribir acá, es el límite el límite de la función f de xy para cuando x tiende a, a x sub 0 y simultáneamente la y tiende a y sub 0 es igual a L si, solo si, sería acá, si y solo si, y ahí viene todo esto. Para todo epsilon mayor a 0 existe un delta también mayor a 0, tal que sería acá. Bueno, tal que se acuerdan que se hace con la barra, ¿no? Con la línea inclinada. Acá lo podemos escribir. Tal que se verifique, tal que sí, tal que sí, la distancia entre el punto sería acá, tal que si la distancia entre el punto xy y el punto x0 y 0 al que se tiende es mayor a 0 y menor a delta, entonces sería esta flechita, esto sería un entonces, o implica que, sí, eso es implica. Entonces, la distancia entre el valor de la función y el límite va a ser menor a epsilon. Ahora les muestro la imagen. O sea, es prácticamente igual. Lo único que cambió de la definición de lo que habíamos visto el año pasado es esto, cómo se calcula la distancia del punto, porque ahora estamos en el plano. ¿Sí? Y bueno, y además, bueno, que acá la función no es f de x, sino que es f de xy. Y bueno, la x, además de que la x tiende a x sub 0, la y tiende a y sub 0. Ahora les voy a agrandar la imagen para que vean. Esto ya sería tridimensional, sería lo que vimos por separado en la diapositiva anterior. Ahora ya he visto tridimensional el XY del dominio y el Z de la altura de la imagen. Ahora lo agrando. Entonces, ¿qué significa? A ver, analicemos analíticamente esto. Para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0. Entonces, eso quiere decir que para cualquier margen de error vertical, que es el epsilon, existe un radio horizontal de seguridad delta acá. ¿Sí? Esto que les decía de hace rato, decir, bueno, el epsilon que le planteábamos era como de 0,05 acá el epsilon, para este rango que ponemos, de que queremos de que la función, las imágenes se mantengan en ese rango, bueno, nos preguntamos entonces cuáles puntos del dominio me garantizan de que la imagen va a estar ahí en ese rango. ¿Sí? Entonces, tiene que ser puntos interiores, es decir, o sea, a menos de un delta de distancia. O sea, una vez que definen el epsilon, lo que ustedes toleran como error, o sea, como dispersión sería alrededor del L, bueno, van a poder determinar cuál tiene que ser el delta correspondiente que garantice que las imágenes
que si las entradas pertenecen a este disco abierto, las salidas o las imágenes van a pertenecer a este entorno. Acá en esta gráfica tridimensional lo vemos mejor. Entonces, es para que una vez que ustedes establecen esos márgenes, después, bueno, si, se puede verificar que si la distancia, si los puntos están dentro del círculo, los puntos de entrada, digamos, están dentro del círculo, en el piso que se viene a ser el dominio, ¿sí? Que es un disco que tiene centro en 0, 0, o sea, en x0 y 0 y radio delta, entonces garantiza que el valor de la función va a estar a menos de epsilon de distancia. ¿Por qué? Porque acá estamos calculando la distancia, pero ven, en la recta numérica, porque sería el valor de la z, en la variable z únicamente. Por eso la distancia la calculamos como el valor absoluto de la diferencia de los valores. El valor z de la función menos el valor L, que es el objetivo. ¿Sí? Entonces eso te asegura que la altura de los puntos no va a estar por debajo del piso ni por encima del techo. Yo ahora lo voy a agrandar a este para que ustedes lo vean. Bueno, justo. Veamos. Vamos por partes acá. Tenemos entonces el punto X0 y 0, que en realidad estaría acá, está mal dibujado ahí. Tendría que estar acá en el centro, ¿no? Ahí es el punto al que se aproximan. Y ustedes tienen un punto X1 y 1 que está dentro del disco abierto, perteneces. Fíjense que acá está planteado como dos planos que son, ¿ven? Un piso a altura L menos epsilon y un techo a altura L más epsilon. Claro, el entorno este que veíamos en la diapositiva anterior, para los valores de salida, esos estarían ahí. Esos son los extremos del entorno. ¿Sí? Y L sería el punto de altura media entre estos dos, entre el piso y el techo. Entonces, lo que garantiza la definición de límite es que si ustedes asignan como elementos de entrada puntos de este disco, asegura que las alturas, o sea, las imágenes acá en la superficie, ustedes no van a estar por debajo del piso ni por encima del techo. ¿Sí? Están dentro de esos márgenes de error tolerados. ¿Sí? Otro ejemplo, creo que lo hablamos el año pasado, cuando lo compran algún artefacto eléctrico y dice voltaje entre 200 y 240, dice. O sea, que es 220 el voltaje óptimo de funcionamiento de un aparato eléctrico y dice, bueno, entre 220 y 240. Quiere decir que, bueno, ahí no entiendo bien lo que es la corriente, algo, lo que tiene que entrar a la casa o al enchufe ese, tiene que ser por lo menos 200. Ese sería el entorno, digamos. El epsilon ahí sería de 20, el L es 220 y tiene un epsilon de 20, o sea que para 20 para arriba y 20 para abajo, 200 y 240. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ver qué parámetros de ya sea de lo que venga del servicio, digamos, de la empresa, más si no tienen pérdida, que estén los cables y los enchufes estén para qué. O sea, hay muchas variables ahí que tienen que combinarse, que si están dentro de un disco de valores posibles de entrada, bueno, eso garantiza que entonces el voltaje ahí esté entre 200 y 240, que sería el techo, para garantizar eso. ¿Sí? Bueno, creo que ahí se no quiero darle más vueltas al asunto. Si quedan dudas, sí me dicen. Si no, creo que estaríamos entendiendo. Esa es la noción de límite trasladado desde el punto de vista formal, ¿no? De la definición, es una interpretación, o sea, no es solo el enunciado en sí, como lo que escribí acá, sino esta sería la interpretación geométrica del límite. ¿Sí? Básicamente es eso. Una vez definido cuál es el radio de este disco y de establecido el épsilon de tolerancia, bueno, ahí una vez que calculan el límite, les va a dar que, bueno, se van a mantener entre un piso de altura L menos epsilon y un techo
de altura L más epsilon. Esa es la función, esa es la gráfica, esa es la superficie, digamos. Esa es la superficie que se forma con, bueno, con las coordenadas x, y del dominio y la altura z. Ves que cuando te salís del círculo, cuando te salís del círculo, estos puntos ya están por debajo. ¿Mm? Caen por debajo del piso, digo. Entonces acá tienes representado gráficamente lo que dice la definición. Mm. ¿Qué les resulta más cómodo así, las diapositivas con fondo negro o con fondo más clarito? Porque si no, le tengo que pedir a la IA que... Ajá. ¿A no Google M? Ah, ya vamos a hacer una demostración. Sí, inclusive ahora le pido así que me haga la primera diapositiva bien llamativa, le pongo para que sea para YouTube. Entonces por eso me hizo esa diapositiva así toda espectacular. Sí, le tenés que pedir. Lo que todavía no logro que me haga tan lindo como veo en los ejemplos que hay en internet, las infografías, como el afiche. Me dio una, sí, pero las que veo en YouTube que hacen otros son más espectaculares. Eh, sí, ya me voy a poner a practicar con eso, cómo sale. Eh, bueno, esa sería la definición formal del límite. Lo que vamos a hacer ahora ya es ver el procedimiento práctico para calcular los límites. Hasta ahí lo que es definición. ¿Sí? Bueno, es importante que quede claro, que se interprete igual por ahí otras clases. Les muestro con otras diapositivas. Les muestro, bueno, como para verlo al concepto desde de otra manera. Pero anda más o menos ahí. Creo que esta es la manera más completa de verlo. Bueno, bueno. ¿Querés que agrande alguna parte? ¿Se ve bien? Sí, a mí también me gustan las diapositivas que hace. Además, en este archivo puse porque le pedí dos versiones, una así con fondo oscuro y después otra con fondo claro. Pero no es que le cambió el fondo nomás, sino que hizo otras. Sí, también, también. Ujú, sí, ya está. Bueno. Bueno, entonces lo que de nuevo insistir acá con este tema de que el punto al que aproximamos nunca nos vamos a posicionar arriba de él, porque eso sería calcular el valor de la función. Si a x y a y le damos el valor x0 y 0, bueno, estaremos calculando el valor de la función. En cambio, cuando em, analizamos el límite de una función, es la aproximación hacia ese punto, bueno, como dijimos, por infinitas trayectorias. ¿Sí? Entonces, es, ese punto al que nos aproximamos es intocable. Dice. El límite estudia los alrededores. Si te paras exactamente en el punto, bueno, te caes al precipicio. Por eso usamos entornos reducidos. ¿Sí? Eso conceptualmente. Después, en la práctica sí hacemos una sustitución directa. Pero esto es para remarcar que no se trata de eso. El límite siempre es la aproximación. Que nosotros hagamos la sustitución directa, bueno, es como una regla práctica que facilite el cálculo, pero no es lo que conceptualmente se hace. ¿Sí? Bueno, acá entender ahora desde el punto de vista numérico lo que es
significa el límite, como sería en una tabla de valores, identificar cuál es el límite de la función. ¿Sí? ¿Se acuerdan que con las funciones de dos variables dijimos, bueno, vemos una tabla de doble entrada, lo podemos organizar como una tabla de doble entrada, ¿sí? Acá está cuántos son los valores de X, y acá, por ejemplo, cuántos son los valores de Y, ¿sí? Acá hay algunos errores, la imagen esta, acá sería 1, le dejemos en 1, y acá le vamos a dejar, este acá tiene que ser 0, este tiene que ser 0. O sea, estos serían los valores de X, ¿sí? Los valores de este no. Bueno, toda esta parte no. Estos son los valores de X. X. X que se aproxima a 1. ¿Sí? Y la Y le podemos poner que se aproxime a 0. Y acá también están mal los valores. Acá puso cualquier cosa, valores. Acá sería 0, 0, entonces sería menos 0, acá es este número, menos 0,01, y acá le podemos poner, bueno, positivo, 0,1. No, entonces acá no es, sí, menos 0,01. ¿Estamos? Ahí estaría corregido. Esto no le damos. Bueno, esto sería como viene, si viene así de aquí, pero no lo vamos a entender así. Trabajamos con esta tabla. Bueno, ¿cuál es el primer problema? Nos queremos aproximar para cuando x tiende a 1, o sea, acá la idea sería que es el límite de una función f de xy para cuando x tiende a 1 y para cuando y tiende a 0. Y hay que decir si es que existe el límite o no existe, y si existe, cuánto vale. Lo primero que hay que remarcar acá es que el límite no es lo mismo que la imagen, porque acá lo que está diciendo es que no existe la imagen para cuando x es igual, o sea, no existe f de 1, 0. No existe. ¿Por qué? Porque la imagen no se puede calcular porque, supongamos, nos queda una división por 0. Nos queda una división por 0. Entonces no existe la imagen. Entonces queremos averiguar cuál es el límite de esa función para cuando x tiende a 1 y la y tiende a 0. ¿Sí? Para eso entonces empezamos a darles a las variables valores cercanos a este que tiene, a 1, 0, valores cercanos. Entonces acá, por ejemplo, para x1 y menos 0,01, bueno, la imagen es menos 3,02. ¿Se entiende? Para cuando la x es 0,99 y la y es menos 0,01, que son valores cercanos a este, bueno, da menos 2,99. ¿Ya se entiende entonces cómo sale el cálculo de estas celdas que están ahí de rosado? ¿Sí? ¿Qué es lo que analizamos? Bueno, estas serían las trayectorias. ¿Ven? La flechita es cómo nos vamos acercando a las trayectorias. Si nos acercamos así, ven que los valores andan cerca de menos 3 todos. Si nos acercamos así, también las imágenes son cercanas a menos 3. Así también, si viniéramos en diagonal, también se verían. ¿Sí? Ya les muestro un Excel, cómo armé la tabla de valores para las diferentes funciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si bien en el punto 1, 0 no existe imagen, sí existe imágenes en las proximidades de ese punto, sí existe y son todas cercanas a menos 3. Por lo tanto, como es único el valor al que se aproxima la función alrededor, podemos decir ahí que el límite es menos 3 para ese. ¿Qué significa eso? Que cuando la x se acercan a 1 y la y se acercan a 0, los valores de las imágenes van a ser cercanas a menos 3. ¿Sí?
Fíjense que hablé siempre de cercano, yo no dije que sea igual. Las imágenes, ¿no? El límite se dice que es menos 3, pero ¿cómo se interpreta eso? Bueno, que los valores de imagen, los valores de z, son cercanos a menos 3, ¿sí? Porque eso lo comprobamos en la tabla de valores. A ver si tengo... ¿Dónde tengo los Excel? Tengo un Excel. ¿Cómo harían? Bueno, ahí está planteada una imagen, ¿no? Pero acá está cómo sería. Creo que fue este el ejemplo que tenía. Bueno, parecido, ¿ven? Acá está la función. Bueno, está la fórmula para calcular la función. Esta. Es como se calcula la imagen. ¿Ves? Toma, toma el valor de X, el valor de Y y calcula, hace estos cálculos. Es este. Uy, no veo nada. A ver si agranda, si se agranda, no. Ay, no sé ya. Bueno, ustedes lo ven ahí, ¿no? Es la celda B3, que sería esto, X menos X por Y sería más 3. Eso en el, eso es el numerador. X menos X por Y más 3. Dividido X al cuadrado por Y más 5. Bueno, re larga la forma. Es una función que está ahí en un ejercicio. ¿Sí? Bueno, eso entonces calcula esto. Lo que está con azul es la imagen, es el valor de z. Fíjense que, bueno, en este caso, ese es el valor de la imagen. No confunda con el valor del límite, porque esto no lo... Si bien existe acá la imagen, ¿sí? Lo que hay que mirar, cuando uno mira el límite, en realidad no va a mirar ese punto, porque la X nunca toma el valor 0 y la Y nunca toma el valor 1. Lo que van a tomar son estos puntos, cercanos, ¿sí? Y ven que todos andan cercanos a menos 3. Entonces el límite, capaz que la imagen fuera 8. No interesa, nosotros lo que estábamos analizando era el límite, no estábamos tratando de averiguar cuál es la imagen del punto, para ese punto de entrada, ¿sí? Porque, por supuesto, no necesariamente tiene que coincidir la imagen con el límite. El límite mira el entorno, digamos. ¿Cuánto vale la imagen en el entorno de este punto? ¿Se entiende? La diferencia, eso es lo que quiero que quede claro y es lo que más cuesta distinguir entre lo que es el valor de la función en el punto y lo que es el límite de la función. ¿Sí? O sea que este punto puede que exista la imagen, puede que no, y puede que sea otro valor de imagen distinto al que nosotros determinemos como límite, porque en realidad cuando vamos a analizar el límite es las celdas adyacentes. A ver, acá hay otro ejemplo. Acá hay un ejemplo donde no existe la imagen, ¿no? Pero acá, a ver, tendría que cambiarle el formato. A ver. Eh, formato, formato de celdas. No me lo pongan como número, ¿eh? Ahí está. Dos cifras decimales estamos bien. No, todo da cero. Vamos a tener que aumentarle las cifras decimales. Bueno, ahí está. Ahí está otra función. Ven, acá en la fórmula es otra función. Entonces, para cuando x es 0 y 0, no existe la imagen. ¿Por qué? Porque queda una división por 0, dice, o sea, no existe la imagen. Pero después vemos que, y se podría eh, resolverlo analíticamente, pero lo que me interesa es que vean esto. El límite, ¿cuánto van a decir que vale el límite? Y bueno, mirando esas celdas, decimos, bueno, el límite es 0. ¿Sí? Quiero que aprendan a observar eso. Acá hay otro. Acá en este caso, miren, bueno, tampoco existe.
la imagen, pero miren qué pasa a los alrededores. En toda esta diagonal no hay imágenes. Acá anda 0, miren, 0,33, después pasa a menos 0,5, menos 1, 2,99, 1,99. Ven que ahí no converge a un único valor. Las imágenes a los alrededores cambian notablemente, ¿sí? Entonces, en esa función no existe el límite, ¿sí? Entonces, para el parcial, por ejemplo, en las evaluaciones, le voy a poner una tabla y le voy a decir, bueno, digan cuánto es el límite si es que existe. Y ustedes van a poner, bueno, entre las opciones, ¿vale? No existe límite, ¿sí? En este caso, si ven algo así, sería que no existe el límite. Se entiende que es porque no hay un único valor de convergencia. Las imágenes cambian notablemente. Hay trayectorias por donde no existe imagen directamente. Estas otras trayectorias, fíjense que es menos uno si nos acercamos por izquierda o por derecha, pero si nos acercamos así, el 1, 3, cualquier cosa. Entonces, ese es un ejemplo de función que no tiene límite, ¿sí? ¿Se entiende mejor así? Con lo numérico también. Bueno, la idea es esa, que veamos ejemplos en lo numérico antes de, o sea, para que después cuando nos larguemos a hacer los procedimientos entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, cuál es la implicancia numérica. En este caso, ¿sí? Está asociado a una tabla de valores. Que por supuesto, esto acá lo hacemos, lo analizamos al límite, pero porque lo ponemos en un Excel, hay que escribir la fórmula y es como que determinamos numéricamente el límite. Después con los procedimientos que vamos a ver ahora, es algebraicamente, analíticamente determinar el límite, que es la otra alternativa. Pero bueno, esto es una buena alternativa, creo también para explicarlo. A mí me ayuda a mostrarles a ustedes numéricamente, entonces, la idea del límite. Bueno, habíamos dicho, esta es la versión que hizo cuando que les dije no, que no sea oscura la diapositiva, que sea con blanco. Bueno, acá hay un ejemplo. Primera técnica entonces para calcular el límite doble, esta es la más fácil. Se llama la de sustitución directa. Ya lo hicimos también para funciones de una sola variable. Lo único que confunde de esto es que en definitiva, si acá dice que la x tiende a 0 y la y a 1, que tienda no quiere decir que x es igual a 0 y la y es igual a 1. Es que son valores cercanos, ¿sí? Pero esta es una simplificación para procedimental nada más. No es lo que la definición del límite plantea, ¿no? Acá dice que nos tenemos que aproximar. Pero bueno, el método de sustitución directa sirve cuando la función es polinómica o racional, o sea, cociente de polinomios, y el denominador no se anula. Entonces, en ese caso, se reemplaza a las variables por los valores a los que tienden, y si nos da un número, ese número es sí, nos puede dar número, nos puede dar, ¿se acuerdan que en el contexto del límite, 1 sobre infinito, por ejemplo, es 0, ¿sí? Entonces, o sea, si no se indetermina, ese es el resultado. En este caso, eso sería la sustitución directa. Reemplazan la x por 0, la y por 1, le da 1. Quiere decir que el límite es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por las infinitas trayectorias siempre va a dar 1, o sea, cercano a 1 los valores de las imágenes. ¿Sí? Podríamos hacer la tabla de valores de eso, o ahora pedírselo a ChatGPT, por ejemplo, a Gemini. Le pasamos ese ejercicio y dice, hacemos una tabla de valores de doble entrada, ¿sí? Cercano o cercanos al valor x0 y 1. Ahora está más fácil que... Hasta en las mismas hojas de cálculo, por ejemplo, creo que de Gemini ahora, de Google, uno dentro de la hoja de cálculo
La tiene a la IA, entonces le puede ir pidiendo esas cosas. Que la escriba ahí en la planilla de cálculo. Bueno, ¿sí? Ah, la IA, tremendo, está tremendo, está tremendo. Ahora, anteayer, anteayer presentó las nuevas funciones Google. Estuve viendo un poquito el video. Ya le puedes dar control de cosas. Ya me aparece a mí en el mail, por ejemplo, para seleccionarle que me haga un resumen de los mails que recibí, me haga un resumen. Cuando entre al mail, que ya directamente, decir, ya le dejo configurado, hacerme un resumen de los mails que me llegan de tal, o mandarme una alerta si llega un mensaje de cierto remitente. Creo que me decían que inclusive uno ya puede decir, bueno, contestar algunos mensajes, uno puede configurar eso, voy a ver, uno le puede subir, por ejemplo, le puedo subir yo las diapositivas, los videos, el trabajo práctico, y entonces que ustedes, si me escriben una consulta sobre un ejercicio, sobre algún tema, directamente decirle, bueno, si lo podés, te animas a responderlo, responderle vos. Si no lo podés resolver, es muy difícil la pregunta, no entendiste, ahí recién pásamelo para ver qué responde yo. Pero si no, es como sí, como un tutor, como un profesor que le va, usted hace la consulta, le va a responder. Claro, así como un robot, que yo le dejo configurar, ustedes me escriben a mí, pero en realidad les responde mi agente, se llaman los agentes de inteligencia artificial, porque ya tienen, sí, eso, capacidades para mandar un mail, para hacer una reserva, si uno le dice, bueno, hacerme la compra en el supermercado, quizás decimos, bueno, mira, necesito estos productos, fíjate de buscar las ofertas entre todos los supermercados y comprar el producto en donde esté más barato. Quizás hay que hacer, no sé, porque bien, para hacerte el envío a domicilio gratis, bueno, hay que comprar un cierto monto. Entonces, sí, bueno, va a seleccionar qué productos conviene, cosa que lleguen los productos ya a la casa. Entonces, hacer los pedidos de esa manera, al supermercado. Y eso vi que hay acá que hacen el reparto. Vi algunas combis de Carrefour, vi, ahí por Valle Viejo. Andan haciendo la entrega a domicilio. Está bueno. Bueno, uno puede configurar eso, que vaya, entre en la página, te hace las compras. Se va a fijar las ofertas, capaz que decirle, bueno, hace un seguimiento de los precios, pero para el viernes yo necesito eso. ¿Sí? Bueno, todo eso se puede hacer. Bueno, sustitución directa, ¿estamos bien? Acá hay otro ejemplo. ¿Ven? Otro ejemplo es este. Acá les da 3 también el límite. En este había dado 1 por la función. Bueno, el resultado depende de cuál sea la función y el punto al que se tienda, ¿no? Acá tienen otro. Se evalúa en el punto directamente. Da un número real, entonces ese es el límite. Bueno, hasta ahí viene lo fácil. Ahora viene lo complicado, que es lo que vamos a ver a continuación. Que es cuando, por ejemplo, se indetermine, lo que hablamos hace rato, puede ser que dé 0/0 la función. Entonces, ahí lo que hay que hacer, el mismo procedimiento que habíamos hecho el año pasado, factorizar, multiplicar, racionalizar, que sería multiplicar por el conjugado, ¿sí? Sería trabajar algebraicamente, que era levantar la indeterminación, como hicimos el año pasado. Ahora viene un ejemplo sobre eso. O sea, lo primero que ustedes van a probar es hacerle la sustitución directa y ver, probar si sale, se obtiene ya un resultado. Ahora, si se indetermina, bueno, tratar de levantar esa indeterminación con las mismas técnicas del año pasado, factorizar o multiplicar por el conjugado, sería para racionalizar. Eh,
Eso se acuerda que en realidad lo que estábamos haciendo es buscar una función equivalente, o sea, que la gráfica sea la misma, pero que no se indetermine en ese punto. O sea que es como que calculamos indirectamente a través de una función equivalente, calculamos el límite. ¿Ya copiaron este? ¿Sí? Es un ejemplo también sencillo. Entonces acá ustedes hacen el igual, faltaría acá, y bueno, hacen los cálculos y les da 3. Bueno, acá entonces el tema cuando se indetermina, por ejemplo, 0/0. Bueno, hay dos caminos. El primero que hay que intentar es este, factorizar o racionalizar, lo que les decía. Y el otro, si no da resultado este, hay otro camino que es el que vamos a ver con dos técnicas más, que es la de límites parciales o iterados y límites radiales. ¿Sí? Pero, bueno, recuerden, 0/0 no es que el límite sea 0 o que 0/0 sea el resultado, ni que no existe. Significa que hay que continuar con otra estrategia buscando el resultado. O sea, no lo pueden dejar al ejercicio con 0/0 de límite. Bueno, acá hay otro ejemplo. A ver acá. Este sería, bueno, como los que veníamos viendo. La sustitución directa les da 1, ¿sí? Porque les queda 2/2. Acá se cambian a x por 0 y la y por 2. Bueno, les queda 2/2, porque estos términos se van a anular. 2/2 simplificado es 1, entonces quiere decir que el límite doble existe y es 1. Y este sería un ejercicio donde se les indetermina, o sea, hacen la sustitución directa y se indetermina. Porque quedaría 0 menos 0 sobre 0 menos 0. ¿Estamos? ¿Qué se hace entonces? Se multiplica por el conjugado para racionalizar el denominador. ¿Sí? Entonces el numerador va a quedar x menos y como está por el conjugado de esto, o sea, por raíz de x más raíz de y. Eso es lo que dice ahí. Y el denominador, bueno, va a quedar también por esto, pero ya queda como si fuera una diferencia de cuadrado, ¿se acuerdan? Por eso se simplifica. Queda como una diferencia, o sea, acá, bueno, pongamos, multiplicamos por raíz de x más raíz de y. Por eso multiplicamos por el conjugado, en definitiva. Para que quede esto como, este es el desarrollo de una diferencia de cuadrado, lo escribimos como una diferencia de cuadrado. Raíz de x al cuadrado menos raíz de y al cuadrado. ¿Para qué? Para simplificar. Para simplificar. Y entonces queda x menos y en el denominador. Como queda x menos y en el denominador, como en el numerador también teníamos x menos y, se va a simplificar. ¿Sí? Porque este sería un factor. Entonces ya nos queda el límite de raíz de x más raíz de y, porque es esto que quedó. ¿Sí? Lo evalúan, hacen la sustitución directa y bueno, raíz de 0 más raíz de 0 es 0. Por ahí ya se levantó la indeterminación, ya no da 0/0. Ese sería un ejemplo de cómo se levanta la indeterminación, esto, racionalizando, denominador. ¿Sí? A ver, lo voy a agrandar para que esta parte. ¿Estamos? El primer paso es este, hacer eso. Y ahí si ustedes lo siguen, bueno, lo que se hace es esto, escribir como diferencia de cuadrados esto, como queda x menos y, se simplifica con lo del numerador, y ahí va.
¿Estamos? ¿Quiere que baje ahí? Ahí está el procedimiento común. Esto creo que son ejemplos que se inventó la IA. Bueno, me estoy quedando sin batería. Em, acá creo que puede llegar el cargador acá. Claro. Bueno. ¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Está fácil? Bueno, eso pueden tocar ejercicios así donde toque simplificar, factorizar, racionalizar. Creo que tienen el práctico, también ya les voy a publicar el práctico mañana, junto con las diapositivas. Bueno, me dicen ustedes cuando puedo seguir. No hace falta que lo escriban así, ¿no? Sino que lo pueden ir resolviendo al ejercicio. Directamente ahí tienen cómo iría quedando, cómo les tiene que ir quedando el numerador, cómo va quedando el denominador y demás. ¿Listo? Bueno, veamos entonces lo de los límites parciales o iterados, que sería otra técnica. Cuando nos falla, puede ser cuando nos falla lo de la factorización, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, es probar con dos límites parciales, o sea, con dos trayectorias diferentes. ¿Sí? Lo que pasa acá es que nos queremos acercar a este punto, 0, 0. ¿Sí? Entonces, lo primero sería, por ejemplo, hacer que una de las variables tienda primero y después, manteniendo constante la otra, y después que resolvemos este límite, resolver el siguiente haciendo tender a la otra variable. ¿Sí? Acá en este caso el límite parcial 1, fíjense que dice, bueno, tomo el límite de la función, pero para cuando la i tiende a i sub 0. ¿Qué sería eso? Si estamos en este punto, que i tiende a i sub 0 manteniendo la x constante, o sea, sería hacer lo que baje el valor de la x, disminuye el valor de la x hacia 0. O sea, hacemos esa trayectoria. ¿Se entiende? Acá i tiende a i sub 0. I tiende a i sub 0, suponiendo que acá i sub 0 sería 0 el valor. ¿Estamos? O sea, hacemos variar solo la x, perdón, la i, como está planteado acá. Y después, de acá, hacer que x tienda a x sub 0, que en este caso es acá a 0, 0. Entonces hacemos esta trayectoria así. ¿Se entiende? Ese sería el límite parcial o iterado, L1 le llamemos. Vendría a ser algo como los límites laterales, pero con este tipo de trayectoria. Primero modificando un valor, en este caso la y después la x, haciendo tender la x. ¿Sí? Y el otro límite parcial L2, acá dice que x tienda a x a 0, por ejemplo, que sería porque estamos tendiendo acá. Entonces, ¿cómo sería? Manteniendo, en ese caso se mantiene la y constante, o sea, la altura de los puntos tiene que ser la misma. No cambia la altura, va cambiando la abscisa. Entonces tendemos así. ¿Se entiende? Y después el otro límite que está acá es cuando i tiende a i sub 0. Entonces ahí sí, ya lo que baja es la i. Y ahí llegamos entonces al punto que nos interesaba aproximarnos. ¿Sí? Bueno,
¿Para qué sirven los límites parciales o iterados? Bueno, sirven más que nada para cuando uno quiere determinar la no existencia del límite. ¿Por qué? Porque si los límites parciales L1 y L2 son distintos, entonces ya podemos afirmar que por dos trayectorias diferentes hay resultados diferentes, entonces el límite no existe. En el caso de que los límites parciales sean iguales, bueno, ahí podemos decir que el límite doble puede existir, pero es como posibilidad, porque solamente probamos dos trayectorias de las infinitas trayectorias. ¿Sí? De infinitas trayectorias, probamos dos donde, supongamos, nos dan igual, entonces decimos, bueno, puede que el límite exista, porque hay dos trayectorias que es así, y si llega a existir el límite, bueno, tiene que valer el mismo valor que nos dieron estos límites parciales. O sea, si los límites parciales me dan 5, bueno, lo único que falta después comprobar es que las infinitas trayectorias den 5, pero pues, si hay otra trayectoria que da 2, bueno, ya entonces no existe límite. Por cualquier trayectoria tiene que dar, converger hacia el mismo valor. Pero bueno, esto es un esquema de cómo trabaja el límite parcial o iterado. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? ¿Quedó claro la idea? Ahora lo vamos a ir viendo en la práctica. Acá hay un ejemplo, miren. Desarrollado, dice, demuestra que no existe el límite. Que el límite no, me faltó acá, no existe. Ahí está la función. X cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, toman el límite L1 cuando i tiende a 0 primero. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazan a la i por 0. O sea, no se hace la sustitución simultánea de x y de y, sino que se va haciendo de a una. ¿Sí? Entonces, cuando x tiende a 0, bueno, se reemplaza. Después acá, podríamos, como queda 0 sobre, perdón, x cuadrado sobre x cuadrado, ya sería para tomar este límite. O sea, al resultado que da este límite, después le tomamos el límite para cuando x tiende a 0. Y entonces nos queda de esta manera. Acá si reemplazamos nos quedaría 0 sobre 0, ¿estamos de acuerdo? Pero como es el numerador es igual al denominador, entonces simplificamos, ¿sí? Y nos da que el límite es 1, porque es el límite, ya que la función quedaría 1, límite de 1 para cuando x tiende a 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, el límite parcial o iterado L1 es igual a 1. Y ahora veamos cómo sería reemplazando primero por la x y después por la y. O sea, se tiene que hacer en orden inverso al que hicimos acá. ¿Sí? Acá entonces tomamos el límite para cuando x tiende a 0. Entonces ahí se reemplaza a la x por 0. ¿Sí? ¿Ven esa parte? Entonces queda 0 menos y cuadrado sobre 0 más y cuadrado. Bueno, a eso hay que tomarle ya el límite cuando y tiende a 0. Pero bueno, acá también fíjense que nos queda menos y cuadrado sobre y cuadrado. Ahí se simplifica. Nos queda menos 1 sobre 1 sería. Simplificamos en y cuadrado. ¿Sí? Y entonces nos quedaría el límite cuando y tiende a 0 de menos 1, que es menos 1, es la misma constante. El límite de una constante es siempre la misma constante. Entonces ahí vemos que el límite L1 y L2 son distintos. Como son distintos, ya podemos asegurar que no existe el límite doble. Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo es el procedimiento para calcular los límites parciales. ¿Qué podríamos decir? Es ir reemplazando de a una por vez las variables. Reemplazo primero o sea, la sustitución directa, ¿no? Nos reemplazamos a la x o a la y primero y después de reemplazar vemos cómo se simplifica la expresión y le tomamos el límite para cuando la otra variable tiende a un determinado valor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos como para ver también límite. ¿Están copiando ese? ¿Están copiando o no? ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, veamos. La última estrategia que vamos a ver es la de límites radiales.
Y esta es más completa porque incluye probar, analíticamente, probar con las infinitas, lo que dice acá, las infinitas trayectorias lineales al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, se colapsa, ya van a ver, pasamos de un límite de dos variables, x, y, lo pasamos a un límite de una sola variable, generalmente, ¿sí? Una sustitución radial. Para eso, ¿para qué nos basamos? Bueno, la ecuación de las rectas que pasa, en este caso, por ejemplo, por el origen, la ecuación de las rectas que pasan por 0, 0 es I igual a mx. Bueno, o sea, quiere decir que la ordenada al origen siempre es 0, por eso pasan por 0 las rectas. Y bueno, lo que va cambiando es el valor de la pendiente. Pero no le damos un valor particular porque si no estaríamos probando por una recta. Le dejamos como m, planteando que, bueno, estamos, a ver, probar con cualquier m, con cualquier valor real de m. ¿Sí? Entonces, pasamos del límite, ya lo vemos en el ejemplo, pero el límite de la función f de xy cuando xy tiende a 0, 0, y lo reemplazamos, a la y la reemplazamos como y es igual a mx, decimos la ecuación de las de rectas, entonces ahí lo reemplazamos por mx. Así se hace. O sea, en teoría, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora veamos el práctico. En el práctico, bueno, este dice lo mismo. Eh, veamos acá el ejemplo. Límite de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado con x y tiende a ser. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazan a la y por mx. ¿Sí? Entonces queda x por mx, sería que a esta y la reemplazo por mx. Y en la y que está en el denominador también todo mx al cuadrado. ¿Sí? O sea, no solo la x, ahí hay que poner paréntesis. Bueno, acá entonces resuelven, queda x por mx y le queda m por x cuadrado. ¿Sí? Porque acá tenemos un x por x. Y en el denominador nos queda, bueno, acá es distributiva la potencia con respecto al producto, o sea que me queda m al cuadrado por x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si reemplaza... ¿Mm? Eh, no, una sola multiplicación, sí, un solo término es acá. M por mx. ¿Sí? La distributiva es cuando tenés una suma o una resta acá. Es un solo producto. Entonces, m por x. Entonces tenés x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si ustedes hacen la sustitución, ven que ya queda un límite para cuando x tiende a 0, ¿no? Cuando ustedes a la y la reemplazan por 0, por mx, perdón, ya solamente ya desaparece la y para tender como a un número, sino que la x sigue tendiendo a 0. Entonces, si hacen la sustitución directa, ¿verdad? Queda 0 sobre 0. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Factorizar. Sacan, bueno, acá en el denominador sacan factor común x al cuadrado, pues queda x cuadrado por 1 más m cuadrado. Y eso se simplifica en con esto. Para eso se factorizó, para simplificar ahí. Entonces, me queda un límite, el límite, esto queda igual al límite para cuando x tiende a 0 de m sobre 1 más m cuadrado. M cuadrado. ¿Sí? Entonces, m va a ser constante, no es variable, porque la variable es la x. La m es una constante que representa la pendiente de la recta por la cual elijamos acercarnos. Entonces, el resultado es la misma constante, m más 1 sobre m cuadrado. Si en el resultado aparece la m, aunque sea una vez aparezca la m, quiere decir que el resultado depende de cuánto valga justamente la pendiente de la recta por la cual nos acerquemos. Entonces quiere decir que si nos acercamos por una recta, el límite va a ser un valor, si nos acercamos por otro, va a ser otro, entonces ya no existe el límite. Si el resultado del límite depende de m, o sea, aparece la m en el resultado del límite, entonces el límite doble no existe. ¿Por qué? Porque si la pendiente fuera 1, por ejemplo, me queda
un medio el límite, ¿sí? Porque reemplazo acá y me da un medio el límite. Si la pendiente es 2, o sea, la recta por la que me aproximo es con pendiente 2, ya me va a quedar 2 quintos, ¿sí? O sea que va a ir dando diferentes valores el límite para cada recta por la cual me acerco. Porque en definitiva, la pendiente lo que me define es la recta por la cual me voy a acercar al origen. Entonces, si el resultado depende de m, o sea que cuando cambia el ángulo de aproximación, cambia el resultado, por lo tanto el límite no existe. Por lo tanto el límite no existe. Eso es también lo que... Si nos llega a quedar un número, si nos llega a quedar un número ahí, o sea que no aparezca la m, entonces con mucha probabilidad el límite doble existe y sea ese valor, porque ya estamos probando por infinitas trayectorias lineales, estamos probando por el haz de rectas. ¿Sí? O sea que es casi seguro de que ese es el valor del límite doble. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá está, ya paso nomás, lo estaba copiando todo. Ya está. Si no ven bien alguna parte, me dicen, le hago zoom. ¿Seguimos? Ya queda poquito. Bueno, en esta tabla el resumen. Esta tabla es de resumen. Los límites parciales o iterados, primero sustituyen la x cuando tiende a 0, luego la y, bueno, al valor que tienda, ahí en el ejemplo creo que tendría 0, 0. O sea, primero reemplazan la x, luego la y, y después en el otro límite parcial al revés. Primero la y, después la x. ¿Qué pasa si son iguales? Bueno, si los límites parciales dan iguales, el límite puede existir, pero no está garantizado. ¿Sí? ¿Qué pasa si son distintos? Bueno, demostraste que el límite doble no existe. Esa es la conclusión a la que podemos llegar según si los límites parciales o iterados sean iguales o distintos. Y con los límites radiales, el procedimiento consiste en reemplazar la y por mx, por ejemplo, si pasa por el origen. Si no, tendríamos que encontrar la ecuación de la recta que pasa por un determinado punto, de las rectas que pasan por un determinado punto. Si son iguales, bueno, el límite puede existir, pero no está garantizado. O sea, esto es si no depende de m el resultado. Y si depende de m el resultado, aparece la m, entonces quiere decir que el límite doble no existe. Bueno, este es el mismo ejemplo que ya vimos, sino que está casi con fondo clarito, digamos, ¿no? Pero es el mismo que vimos hace rato, de los límites parciales o iterados. Acá hay otro. Este es el que vimos recién. Está bien. Sí, esos son los ejemplos diapositivos que tenía de ejemplo. Entonces, lo que dice el profesor, si el resultado depende de m, o sea, aparece la letra m en el final, en el resultado final, quiere decir que el límite cambia dependiendo del ángulo de la recta por la que te acercas. El veredicto es que entonces el límite no existe. Bueno, y acá hay como una hoja de ruta de cómo sería el procedimiento. Primero evaluamos el límite doble. Si da un número real, entonces ya está, ese es el límite terminado. Da 0 sobre 0, intenta racionalizar o factorizar. Se resolvió así el límite, se levantó la indeterminación, bueno, entonces ya ese es el límite. Sigue indeterminado, entonces calcula límites iterados, parciales. Los límites L1 y 2 te dan distintos, bueno, entonces el límite no existe. Dieron igual los límites, bueno, entonces calcula límites radiales, porque ahí probaste solo con dos trayectorias, proba ahora con infinitas trayectorias que serían los límites radiales. El resultado depende de m, bueno, entonces el límite no existe.
da una constante única, o sea, no aparece m en el resultado, entonces el límite puede existir y valer esa constante. Ese sería el límite. Es muy probable. Está bueno, lo resumió lindo. Esto lo generó la IA, no lo había planteado yo así, pero me parece que resume bien. No existe el límite porque aparecía en la M. Si da un número, ahí sí. Constante única quiere decir que sea un número el resultado, no una expresión donde aparezca la M. Bueno, esto es entonces entre probar la inexistencia y probar la existencia, ¿sí? Y acá hay otro ejemplo que también, esto hay que corregir, estas tablas no las armó bien, ¿sí? Eh, es con un límite notable. Fíjense que la tabla de valores, no importa lo que vean acá, porque esto está mal, los encabezados, pero fíjense que esta función no existe la imagen cuando x 0 y 0. Pero si ustedes ven la tabla de valores, anda cerca de 1, o sea que diríamos, numéricamente podríamos determinar que el límite es 1. Algebraicamente, si uno lo resuelve, también da seno de 0 sobre 0. Si hacen un cambio de variable, llamen u a x cuadrado más y cuadrado, entonces les queda seno de u sobre u. Que eso es límite notable. ¿Se acuerdan? Cuando u tiende a 0, que es igual a 1. Entonces, algebraicamente se llega al mismo resultado que veíamos numéricamente en la tabla de valores. Y después acá, en la gráfica también van a ver que, bueno, acá no existe imagen, este punto no existe imagen, ¿no? No existe imagen para cuando x 0 y 0. Pero sí las alturas de los puntos, independientemente de cualquier sea la trayectoria, las alturas se acercan a 1. Valen 0,99, 0,98. ¿Por qué? Porque son los puntos que se acercan acá, ¿no? Están a menos de 1 de altura. Y acá no existe imagen directamente. ¿Sí? Pero esa sería la gráfica de esa función. Entonces ahí tienen las tres perspectivas. Eso sí le pedí que me haga la diapositiva y le dije, haceme desde el punto de vista algebraico, numérico y geométrico. ¿Sí? Y lo entiende perfecto qué es lo que hay que hacer. Mm, bueno, hasta ahí estamos. Hay una, no sé, ¿quieren preguntar algo? Hay bueno, después les muestro, me llega a pasar acá, de ChatGPT que me hizo una infografía, ¿ves? Un afiche. Pero no lo había descargado, no lo descargué acá. Ya queda para la próxima clase. Lo veo.